la doctora Gabriela Gay. Yo hago retina clínica, me especialicé en imágenes, puntualmente en retina. Trabajo en el Instituto de la Visión y en el Hospital Italiano. La idea es que el día de hoy vamos a hablar de estudios complementarios en retina. Vamos a hacer énfasis en estos 4 estudios complementarios, en el OCT, en el OCTA, en la autofluorescencia y en la angiografía digital. Vamos a hacer también foco en lo que es la fluoresceínica, no vamos a hablar de la indosolina verde porque actualmente está bastante en desuso, porque no se consigue el contraste, así que vamos a enfocarnos en esto. Ustedes están en primer año, ¿verdad? Bueno, buenísimo. ¿Cuánto se relacionan con estos estudios complementarios? ¿En qué año de la residencia están? ¿Primero también? ¿Tercero? No, variadito. Y entonces están permanentemente con los estudios complementarios. Bueno, la idea de la presentación básicamente es ayudarlos a interpretar un poco. La normalidad la pueden buscar en cualquier libro, así que traje algunos casos como para que nos resulte un poco más divertido, porque si no se nos van a dormir. Y vamos a empezar un poquito hablando del OCT o de la tomografía de coherencia óptica. Todos sabemos que es un aparato diagnóstico que no es invasivo, que se puede hacer a cualquier paciente, que no requiere contacto, no es doloroso, no precisa dilatación en la mayoría de los casos. La realidad es que cuando el paciente tiene una opacidad, ya sea en el cristalino o en la córnea, muchas veces sí necesitamos dilatar la pupila porque necesitamos entrar como del costadito para tener una buena calidad de la imagen, pero en el 95% de los pacientes diría ya no dilatamos a los pacientes, no requiere contraste. Dependiendo de la tecnología nos permiten ver imágenes en 2, en 3 dimensiones, cortes transversales, cortes axiales, nos aporta muchísima información, es rápido, tienen diferentes resoluciones dependiendo también de la marca con la que estemos trabajando. Van a ver que yo acá les traje diferentes tipos de tomógrafos para que vean más allá de las resoluciones. Fíjense, a medida que empezaron a pasar los años, la calidad como fue cambiando. Yo arranqué con el OCT1, soy vieja, no tan vieja, pero bueno, sí. Fíjense cómo se veían las 18 capas y cómo las vemos hoy con el Silverstone, que es una de las últimas tecnologías que tienen muchísima más resolución y calidad. Ya se empiezan a ver cada vez mejor las capas entre ellas, ya empezamos a poder determinar cómo está la coroides, la capa de Haller, la capa de Sattler. Incluso al principio lo veíamos en blanco y negro y hoy, en color, y ya en blanco y negro vemos que se diferencian mejor las capas, así que ya hoy las hacemos la mayoría de las veces en blanco y negro. Para entender la patología tenemos que conocer la normalidad. Importante entender que hay capas más. Cuando hablamos de OCT hablamos de reflectividad. Vamos a ver que tenemos capas hiperreflectivas, que son las imágenes que las vemos en el estudio en color en los tonos rojos, o que los vemos más blancos en el OCT blanco y negro. Tenemos capas de reflectividad media, como son las capas plexiformes, e hiporreflectivas, que es el segmento de los fotorreceptores, ¿sí? Los que son hiperreflectivos, la capa de fibras nerviosas y el epitelio pigmentario, la primera y la última capa. Cuando vemos un OCT normal, todas estas son las capas de la retina, todos ustedes ya están en la residencia, ya las conocen, no vamos a hacer foco en esto. Lo importante es determinar si tenemos un OCT normal o patológico. Hay algunas veces que puede confundir y puede parecer normal y no es normal, y hay algunas veces que puede parecer que tiene una patología, pero es bastante fácil de confundir algunas enfermedades y ahora vamos a ver qué tipo. Entonces, una vez que sabemos que estamos frente a un OCT que no es normal, empezamos a ver qué tiene. Por supuesto, la semiología, el examen oftalmológico, todo eso se lo van a repetir todos, eso es fundamental. Esto es un estudio complementario, entonces muchas veces cuando queremos hacer diagnóstico con las imágenes podemos pifiarle y muchas veces nos termina confundiendo más allá de ayudando. Entonces siempre el examen completo es lo ideal, y dentro de lo que es estudios complementarios la multimodalidad, ¿sí? No solamente quedarnos con un estudio complementario, sino dependiendo de la patología hay veces que vamos a necesitar más de un método diagnóstico. Cuando hablamos de patología hablamos de imágenes hiperrefringentes o imágenes hiporrefringentes. Si nosotros nos enfrentamos frente a un paciente que tiene alguna imagen patológica con una refringencia alta, estamos hablando de que el paciente puede tener un montón de cosas. Estas son las más frecuentes que vemos en la práctica diaria, pero la realidad es que puede deberse un montón de cosas. Como por ejemplo estar frente a un paciente que tiene una hipertrofia, un nevus, las membranas no vasculares coroides, que ya vamos a ver que son muy frecuentes, los exudados duros, por ejemplo, en un paciente con una diabetes.
Y cada vez que vemos una imagen patológica con una refringencia baja, estamos hablando de cavidades de líquido, con contenido líquido. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas imágenes. ¿Qué les parece esto? Para hacerlo un poco más dinámico. Digan sin miedo, con confianza. Este es un paciente que operaron de cataratas y después se le bajó la visión. Perfecto, muy bien. Entonces, acá lo que nosotros podemos ver son dos cosas. Siempre que analizamos un OCT, evaluamos arquitectura y evaluamos espesor. Evaluamos espesor con el mapa volumétrico y evaluamos arquitectura y lo que vemos son las capas, cuál está bien y cuál está mal. Siempre cuando empezamos a informar la imagen, lo primero que hacemos es hablar si el espesor está conservado o no, y después empezamos a describirlo y siempre arrancamos desde el perfil anterior hasta el perfil posterior. ¿Sí? Entonces, en el mapa volumétrico puede ser variable el mapa de colores, hay algunos que dependiendo la marca puede ser como un semáforo, etc. En este caso puntual, lo que está rosita está muy sobrelevado, y lo que está en verde está normal y lo que está amarillito está un poquito más sobrelevado, pero no tanto. Y lo que vemos en arquitectura, vemos imágenes hiporrefringentes, intrarretinales. Fíjense que todo lo que es el perfil posterior está sano, entonces estamos frente a un paciente que tiene un edema macular. Después podemos ver la causa. Acá todos sabemos que tiene un Irving gas porque yo les dije a un paciente que recién está operado. Si yo no digo que es un paciente que recién está operado, podemos pensar que es un edema macular diabético. Podemos pensar que es un paciente que tiene un edema post-obstrucción de la vena central de la retina. La verdad que lo único que vemos con este estudio es que tiene un edema. Por eso, hacer diagnóstico con una imagen es diferente. ¿Cómo les parece que podríamos hacer diagnóstico diferencial si este paciente tiene un Irving gas o un edema macular diabético? Supongamos que el paciente era diabético y se operó. ¿Se les ocurre? Muy bien. No sé quién lo dijo porque no veo nada. Soy miope, así que... Pero, muy bien. En un RFG, en un paciente que tiene un Irving gas, nosotros deberíamos ver la hiperfluorescencia papilar, a diferencia del edema macular diabético, que en general no vemos una hiperfluorescencia papilar. ¿Sí? Bueno, y al costadito vemos los diferentes cortes, entonces vemos puntualmente dónde está la lesión. ¿Qué es importante? No me quiero olvidar. Siempre que hacemos las imágenes, más allá de interpretar las imágenes, tenemos que ver que la imagen esté bien hecha. ¿A qué me refiero que esté bien hecha? Que la segmentación esté bien hecha. Cuando hablamos de segmentación bien hecha, nosotros tenemos que ver siempre que el perfil anterior esté donde corresponde y que el perfil posterior esté donde corresponde. Parece algo bastante básico, pero hay muchas veces cuando el paciente tiene un desprendimiento del epitelio pigmentario o lo que sea, la segmentación falla, la automatizada, y nosotros tenemos que hacerlo manualmente. ¿Para qué? Para que después, una de las importancias de la OCT, de la tomografía, es que después nos sirve para ver el seguimiento del paciente. Entonces, si yo hoy tengo la segmentación mal hecha, cuando yo hago el seguimiento y copie exactamente la misma imagen en el mismo lugar, obviamente me va a dar mal y no voy a poder comparar numéricamente, digamos, si el paciente está mejor o está peor. Epa. ¿No? ¿Acá? ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien. En esta imagen, ¿qué vemos tomográficamente? Más allá de la patología que está perfecta. Muy bien, vemos un área hiporrefringente que corresponde con un desprendimiento del neuroepitelio o una acumulación de líquido subretinal. ¿Sí? El epitelio pigmentario, rojito, está sano. Entonces tenemos acumulación y tenemos un pequeño desprendimiento del epitelio pigmentario muy chiquitito. Bueno, esto es fácil. Esto es un agujero macular completo que tiene quistes a los costaditos y que tiene depósitos subepitelio pigmentario a nivel del lecho. Normalmente cuando tenemos mucho depósito habla de que en general este agujero es un poco más viejo, entonces nos sirve para ver un poco el tema del pronóstico visual y se ve perfectamente cómo la deltoides posterior está totalmente suelta. ¿Qué les parece? Acá la imagen ya ayuda bastante. Si no tuviéramos la imagen por ahí sería un poquito más complicado. Este es un paciente que tiene una obstrucción de la vena central de la retina, ¿sí? No sé si se llega a ver
bien en la imagen, que bueno, acá se supone que está el epitelio pigmentario. Entonces acá tenemos un paciente que tiene una obstrucción de la vena central de la retina, tiene un gran edema, pero las capas internas de la retina están excesivamente más blancas de lo normal, ¿sí? Eso se debe a que el paciente tiene un edema intersticial que está asociado a isquemia. Así es como se ve la isquemia, bien blanco, y está tan blanco que cuando el láser ultrasonido tiene que pasar, fíjense que hace como una especie de imagen de sombra que no se ve nada abajo. ¿Para qué nos sirve esto? Nuevamente, para hablar de pronóstico. Este paciente, que es un paciente que hizo una obstrucción de la vena central de manera aguda, está tan isquémico, es altamente probable que el pronóstico no sea el mismo de un paciente que no tiene isquemia, entonces también está bueno para entender a qué nos enfrentamos y hablar un poquito con el paciente. ¿Y acá? ¿Qué les parece? ¿Vitiliforme? Muy bien, muy bien. Esta es una de las patologías que más vemos en la consulta que están tratados con antiangiogénicos, mal tratados con antiangiogénicos, ¿sí? Es bastante fácil de confundir esta patología. Esta se llama maculopatía pseudoviteliforme del adulto, o BES del adulto, ¿sí? Ustedes van a decir, pero no me toca nunca. La verdad es que lo van a ver mucho más frecuente de lo que les gustaría, y más una vez lo ven así, tratados. En este caso vemos que el paciente tiene un gran desprendimiento del epitelio pigmentario, no tiene líquido intrarretinal, que normalmente si uno pensaría que estamos frente a una membrana neovascular tendría que tener algunos signos indirectos. Más allá de esta imagen que podría confundirse con una membrana neovascular, en general en la edema exudativa tenemos o edema intrarretinal o desprendimiento del neuroepitelio, o algún tipo de imagen de doble línea. Tenemos que ver algún otro signo indirecto que me diga que estamos frente a una membrana neovascular. ¿Y qué es lo más importante? El tema de la coroides. En este caso, me traje el punterito, pero si nosotros vemos la coroides, está súper ampliada. La coroides mide habitualmente 250 micras. Más allá de que tengan un aparato que no lo puedan medir, a simple vista ustedes saben que esto está casi el doble, ¿sí? En el caso de las membranas neovasculares asociadas a la degeneración macular, la coroides está súper finita, mide menos de 100 micras. En el caso de una pseudoviteliforme, la coroides está mucho más engrosada. El diagnóstico definitivo de la maculopatía viteliforme es con una autofluorescencia. Por eso siempre hablamos de la multimodalidad. Es bastante común de confundirse y decir, bueno, este paciente tiene una membrana neovascular, seguramente en algún momento tuvo líquido, hoy lo estoy viendo en este estado. Entonces, de hecho, este paciente vino porque tenía muchísimas inyecciones intravítreas a hacer una interconsulta. ¿Sí? Entonces, prestar atención, cuando tengan duda, le piden una autofluorescencia si tienen la posibilidad y hacen el diagnóstico definitivo, porque en la autofluorescencia, como es acúmulo de lipofucsina, ya lo vamos a ver cuando veamos autofluorescencia, se ve una imagen blanca, central. Si es una membrana, lo vemos negro. Fácil de ver. A ver si no me comí ninguna. No, bueno, a ver, en cuanto a lo que es tomografía, quiero mostrarles un poquito más sobre degeneración macular porque es una de las enfermedades que vemos con mayor frecuencia en la consulta. Como vamos a hablar de degeneración macular, vamos a hacer foco en todo lo que es el perfil externo, ya sea membrana limitante externa, la porción elipsoide o los segmentos internos y externos de los fotorreceptores, como se decía antes, y el epitelio pigmentario de la retina. Vamos a ver un poquito la clasificación desde el punto de vista tomográfico. Podemos tener pacientes que nosotros decimos que no tienen una maculopatía, pero en realidad tiene alguna alteración en el nivel del epitelio pigmentario, que es el paciente que tiene una categoría 1 o que tiene unos glúteos chiquititos. Después tenemos el paciente que tiene una edema temprana, que es una categoría 2. La realidad es que las categorías en sí en la práctica habitual van a ver que no lo usamos. Ahora yo les voy a decir para qué nos sirve saber qué tipo de drusen tienen, es lo más importante. Más allá de la categoría, lo que me importa son los drusen porque me habla de pronóstico. En el caso de la edema temprana categoría 2, acá ya el paciente tiene unos drusen un poquitito más grandes y el riesgo de progresión hacia una enfermedad más avanzada todavía es muy pequeño. Es del 1.5%, así que es muy chiquito. Pero sí es importante distinguir qué tipo de drusen tiene. ¿Por qué? Estos son los drusen cuticulares. Los drusen cuticulares, lo que nosotros vemos acá es que suelen respetar la zona elipsoide. Como que ustedes van a ver acá que empujan la zona elipsoide, pero en la
la zona elipsoide parece que le está como empujando, pero no la llega a atravesar. Hola, ¿cómo estás? Normalmente cuando le hacemos la RTG se le llama en el tiempo temprano arterial venoso en imagen de noche estrellada, etc. Pero tomográficamente lo más sencillo es ver cómo está la zona elipsoide. ¿Por qué es importante? Porque estos tipos de drusen cuticulares suelen estar asociados a maculopatías viteliformes. En lugar, los drusen reticulares o pseudodrusen, que son los que atraviesan la membrana limitante externa y la línea elipsoide, estos son los que tienen mayor probabilidad de generar una edema avanzada. ¿Para qué nos sirve? Para ver más frecuente o menos frecuente al paciente. ¿Sí? Cuando hacemos una red frío o una nevitra se ven como imagen en forma de domo. Más allá de todo esto, lo importante es cómo se ve la tomografía, que es bastante característico. Y después tenemos la DMAE intermedia, donde los drusen, fíjense que son bastante más grandes. Fíjense lo que decía anteriormente, la coroides acá es bien chiquitita. ¿Sí? Siempre relacionado a la DMAE, la coroides es mucho más chiquitita. Acá no tiene ningún signo indirecto, no tiene ningún signo de exudación, no tenemos un edema retinal, no tenemos un desprendimiento del neuroepitelio. Este paciente, por supuesto que lo seguimos de cerca porque el riesgo de progresión es mucho más alto. Fíjense que es casi de un 20% y si tiene lo mismo en los dos ojos, el riesgo de progresión es de un 26%, o sea que este paciente lo tenemos que revisar más seguido. Y después tenemos la DMAE avanzada, que acá el paciente ya evolucionó a lo que es una DMAE húmeda, exudativa, neovascular, como se le llama ahora, como es la imagen de la derecha, que fíjense que ahí la membrana neovascular está bien notoria, tiene un poquito de líquido, ahí se ve bastante poco líquido. Importante cuando ustedes analizan imágenes multimodales y sobre todo el tema de los CT, ver todas las imágenes. No se queden con la imagen central puede ser un poco mentirosa. Entonces, si tienen la posibilidad de que le manden un video o que le manden varios cortes, yo simplemente mando varios cortes y con eso ya ayuda. Yo hago todo un barrido y me fijo, hola, ¿cómo le va? Hola. Yo suelo hacer todo un barrido y ahí lo que hago es ver las fotos más importantes y ver dónde están las alteraciones y esas son las fotos que adjunto. Y después la DMAE, la atrofia geográfica, que es el estadio final, digamos, de lo que es la DMAE seca. Y acá lo que vemos es, por supuesto que tiene los drusen, los pseudodrusen que vimos anteriormente, fíjense cómo están empujando la membrana limitante externa. Acá hay una atrofia del epitelio pigmentario, por eso se ve esta imagen como de lluvia. ¿Por qué se ve esta imagen de lluvia? Porque el epitelio pigmentario me actúa de barrera cuando pasa la luz de ultrasonido. Si yo no tengo epitelio pigmentario, la imagen sigue de largo, entonces se ve esta imagen. Y acá no sé si se llega a ver, pero lo que tenemos es algo que es bastante frecuente o patognomónico de las atrofias geográficas, que son las tubulaciones externas. Las tubulaciones externas es una imagen hiporrefringente bien negra que tiene como un borde blanco o hiperrefringente, que eso es la capa de los fotorreceptores que forma como una cuevita. Es bastante notorio y bastante diferente a un edema. Eso nos habla de un pronóstico de un mal plan. ¿Sí? Cuando tenemos un paciente que tiene atrofia o que tiene una cicatriz, una membrana disciforme muy marcada con algunas tubulaciones externas, es un paciente que tiene un pronóstico pésimo. Bueno, en este caso, si el paciente tiene afectados los dos ojos, bueno, por supuesto que el porcentaje es malísimo. Entonces, vamos a hablar un poquito de los CTA o el angio-CT. ¿Manejan los CTA, angio-CT? Esto es un poco más nuevo, diría, de los últimos años. Bueno, vamos a ver qué hay que saber de los CTA. ¿Qué representa básicamente o qué podemos ver con el OCTA o angio-CT o angiografía por OCT? Lo que vemos con esta tecnología es el movimiento de los eritrocitos. En todas las zonas donde haya flujo vascular, nosotros vamos a ver imágenes. O sea, si tenemos una zona de hiperflujo, porque tenemos una membrana neovascular, la vamos a ver más blanca. Si tenemos un área de hipoflujo, por ejemplo, por una isquemia, por un paciente diabético que tiene un área de cierre capilar, acá no vamos a ver el cierre capilar porque no es una angiografía, pero vamos a ver un área de hipoflujo.
¿sí? Entonces, acá tenemos un corte tomográfico. ¿Qué vemos? El redondel amarillo es donde tenemos un vaso. El redondel azul es la imagen de sombra que genera este vaso. ¿Sí? Todas las zonas donde hay hipoflujo, el OCTA me lo va a marcar. Eso también es variable dependiendo de la tecnología, pero en general lo que nosotros vemos es todos los lugares donde haya eritrocitos. Entonces, acá lo que vemos en el scan B es, por supuesto que la coroides es la parte vascular, entonces la vamos a ver bien marcada con color. ¿Qué es importante con respecto al flujo? Si nosotros estamos frente a un paciente que tiene el flujo extremadamente lento por algún tipo de patología, la señal en el OCTA va a ser mala. Si tenemos un paciente que tiene una patología que nos genera un hiperflujo, también va a ser difícil obtener una imagen del OCTA. Entonces, el flujo tiene que estar dentro de los límites para nosotros poder obtener una imagen de OCTA que sea fácil de interpretar o que sea más linda de interpretar. Cuando nosotros hacemos un OCTA, ¿le damos bolilla al scan B? Sí, siempre. Siempre le damos bolilla al OCT estructural y siempre la evaluación es conjunta. Eso es importante. ¿Cómo hacemos para ver un ojo sano? Lo primero que tenemos que ver es cómo está la zona vascular foveal. ¿Sí? Así le vamos a llamar siempre a partir de ahora en el OCTA. Que es la zona donde, por supuesto, no hay ningún capilar. Que es importante saber que puede variar incluso dentro de ojos normales. Y no solo entre ojos normales puede haber una pequeña variación, sino que entre una toma que yo le tome hoy y otra toma que tome en otro momento, también puede haber una pequeña variación, pero siempre dentro de los límites normales. Y el plexo superior, ahora vamos a ver que es el que es mayor que en el profundo. La importancia de los OCTA básicamente es que yo puedo ver los diferentes plexos y con otro estudio complementario no lo puedo ver. Fíjense acá como vemos la zona avascular foveal, plexo profundo es más chiquitita la zona vascular foveal, pero toda la zona periférica se ven los capilares perfectamente. Estas fotos se las puse simplemente porque ahora en el Congreso Europeo presentaron este aparato que me pareció buenísimo, que sale más caro que un departamento, pero me pareció divino para mostrarles. No tengo ningún conflicto de intereses, me gustaría, pero no los tengo. Esto es de una empresa china que acaba de sacar este aparato nuevo, que es un OCTA, donde en una sola imagen podemos ver 88 grados, que está buenísimo. Podemos hacer lo que le llamamos los composites o los mosaicos, que le hacemos ver al paciente en diferentes posiciones de la mirada y armamos una foto más linda, como un collage. Entonces ahí llegamos como a 200 grados. Pero parece una geografía con contraste. Si uno lo mira medio rápido, ni te das cuenta que es una OCTA. Entonces, con respecto a los plexos, hay como dos diferentes dependiendo de la tecnología con la que estemos trabajando. En una tecnología tenemos el plexo vascular superficial, el profundo, el colio capilar y la coroides. Y hay otros que simplemente tenemos el plexo vascular superficial, el profundo y la coroides. En el OCT spectralis, por ejemplo, que es uno de los que yo manejo, así vemos los diferentes plexos. Cada plexo, por supuesto, hace referencia a diferentes capas de la retina. Entonces yo si estoy frente a un paciente que pienso que tiene una membrana neovascular, voy a buscar puntualmente a nivel de la coriocapilaris o de la coroides y voy a jugar entre esos plexos. Si yo estoy frente a un paciente que tiene una isquemia por una diabetes, voy a jugar con estos plexos. Entonces, dependiendo de lo que yo estoy buscando, yo puedo segmentar la capa que estoy buscando y en base a eso voy a ir viendo qué encuentro. Y ahora vamos a ver, y esto es lo que les decía anteriormente. En otra tecnología diferente vemos el superficial, el profundo y la zona avascular. Entonces, dependiendo con la tecnología, siempre está bueno interiorizarse con qué aparato están trabajando porque puede variar entre uno y otro y puede llegar a generar cierto tipo de confusión. Con respecto a las membranas neovasculares, en lo que respecta en el OCTA, hay varias características que son bastante patognomónicas, ¿sí? ¿Y por qué está bueno el OCTA? Porque trajo una nueva definición en lo que es degeneración macular, que es la membrana neovascular quiescente. Nosotros hasta antes de tener esta tecnología decimos, ok, tiene una membrana activa, no tiene una membrana activa, no decíamos mucho más. Hoy ya hablamos de una membrana neovascular quiescente, que ahora vamos a ver las características. Básicamente, en las membranas neovasculares
La forma es importante para saber si está activa o no. Es una forma que son como una especie de repollito, bastante chiquitas, bastante delimitadas. En general tienen un halo tipo intenso, tienen anastomosis, tienen terminaciones más redondeadas. Y ahora vamos a ver, este es un paciente mío que estaba un poco en duda. Dije, sí, tiene un poco de edema, pero no estoy segura si ya está cicatrizado. Veía la imagen infrarrojo. Era un paciente que venía tratado, qué sé yo. Entonces dije, no estaba segura de si estaba activo o no. Fíjense cuando nosotros vemos acá el mapa de colores, cómo se ve perfectamente en esta zona, que es la que una persona dudaría, si está activa o no está activa, cómo se ve la zona de hiperflujo, y abajo la membrana cómo se ve bien como unos brillitos. En este caso vemos que el paciente tiene una membrana. Y nosotros también lo que podemos hacer es sacar el escáner y dejar solo para ver el flujo, y ahí se ve más notorio aún que el paciente está teniendo una membrana neovascular. En el caso de las membranas quiescentes, este es otro paciente, acá ya sabíamos que no tenía exudación, que no era una membrana activa, tenía esta alteración, ¿se llega a ver? Tiene esta pequeña depósito subepitelio pigmentario, y cuando le hacemos la imagen, fíjense que se le llama en árbol seco, se ven como ramas, ¿sí? Arriba es mucho más notorio también, y acá, bueno, es lo que les digo, el tema de una membrana neovascular quiescente, que es una membrana que en algún momento estuvo tratada y que hoy está inactiva, pero es una membrana que tenemos que darle seguimiento, ¿sí? ¿Para qué es muy útil el OCTA? Sobre todo para los miopes. Los miopes, cuando nosotros vemos el OCT, en la mayoría de los pacientes miopes no vemos ningún signo indirecto. ¿Se acuerdan que yo les dije que para hacer diagnóstico diferencial de una membrana exudativa tenemos que buscar los signos indirectos, que son el edema macular y el desprendimiento del neuroepitelio y el desprendimiento del epitelio pigmentario? En el caso de las miopías, de las membranas miópicas, normalmente lo único que vemos es la membrana, no vemos nada más. Entonces, no sabemos si está cicatrizado, si no está cicatrizado, si está activo, si no está activo. El OCTA, en estos casos, como ese paciente, suele ser súper útil, ¿sí? En el caso del edema macular diabético, muchas veces, esta foto por supuesto que es una bibliografía, muchas veces es difícil hacer la segmentación por el gran edema que tiene. Fíjense este paciente, ¿qué les parece? Este es un paciente diabético que, si vemos el OCT en scan B, lo primero que podemos ver es que no está centrado. Es lo primero que uno ve, es acá no está centrado. Más allá de eso, de que no está centrado, le pedimos para ver cómo está el OCTA. En este caso vemos que el paciente tiene muchas áreas de hipoflujo. ¿Llegan a ver? Muchas áreas de hipoflujo. Este es un paciente que por supuesto no lo vamos a tratar, pero sí le vamos a decir, mira, volvé a tu diabetólogo, fíjate que la idea es que este paciente esté mejor controlado metabólicamente porque está teniendo daño microvascular. En países como por ejemplo en Estados Unidos se usa mucho en todo paciente diabético hacerle a los pacientes de screening un OCTA para ver cómo está justamente la parte metabólica. Más allá de que el OCT está perfecto, de que vea 20-20, etc., hay muchos pacientes que lo van a ver que está bien, que tiene 20-20 con el OCT normal, que le van a hacer una angiografía y no va a haber ningún daño, pero en el OCTA empiezan a aparecer algunas zonas de hipoflujo. Entonces ahí es como una pequeña alerta para decir, bueno, ok, vayamos controlando porque indudablemente está sufriendo el paciente algún daño microvascular, entonces está bueno como de manera preventiva. De alguna manera. Y este es el mismo aparato que me quiero comprar, que claramente tengo que vender mi departamento, mi viejo, todo más o menos, pero fíjense lo divino que se ve. Incluso este aparato, parece que estoy haciendo promoción, juro que no, pero este aparato incluso, esta tecnología está asociado con el Navilas para hacer el tema de la panfotocoagulación. Y este es un paciente con una panfoto que le hicieron, que por supuesto tiene todavía algunas áreas, de hipoflujo, entonces se ve muy lindo. Y en el caso de las oclusiones arteriales y venosas, básicamente es una vasculopatía. Vamos a ver lo mismo que vemos en una diabetes. Fíjense este paciente con una obstrucción de la rama superior, de la mitad para abajo se ve perfecto, de la mitad para arriba se empieza a ver todo el
daño, y a medida que vamos profundizando, se ve más el daño. ¿Sí? El OCTA tiene algunas limitaciones. Yo tengo como un amor-odio con el tema del OCTA. Se ve que porque estoy más grande y ya no me estoy adaptando tanto a la tecnología, pero la realidad es que el OCTA, yo tengo la posibilidad de todos los pacientes hacerle, porque lo tengo al lado. Entonces yo lo que hago es, una vez que lo ve el paciente, pienso que tiene una membrana neovascular, le hago un OCT, lo termino de confirmar con el OCTA porque todavía estoy en el proceso donde siento que hace como 5 o 6 años que sigo aprendiendo del OCTA. Es una tecnología que es muy operador dependiente y que muchas veces te puede complicar en el diagnóstico más allá de ayudar. Entonces hay que ver mucho para poder, para que te ayude realmente en la práctica diaria. Tiene algunas limitaciones, como toda la tecnología, pero en el caso del OCTA, la periferia solo se puede ver en algunos dispositivos, como vemos acá, incluso llegamos a una periferia no tan grande como podríamos llegar con un angiógrafo que llegamos hasta los 200 grados. Los diferentes tamaños de la toma, que al principio eran de 2x2, después fueron incrementando a 12x12, las que les mostré recién anteriormente, ya por supuesto que es bastante más amplio. Requiere de medios ópticos transparentes, eso es bastante frecuente de ver, que si el paciente tiene cataratas, la imagen no sale tan nítida como vimos acá en estas imágenes. El tema de la velocidad para mí es lo peor, ¿sí? Para mí es súper lento. Si el paciente, o sea, está fantástico si el paciente es sano, básicamente. Cuando tenés un paciente con una maculopatía, con una membrana, con algo donde realmente necesitas el OCT, es súper lento. Y en general que estás con pacientes mañosos, el paciente se te cansa, te parpadea, te empiezan a aparecer todos los parpadeos y empiezas a ver los artefactos. Entonces es como que en cuanto a velocidad, la mayoría de los OCTA que tenemos hoy pueden ser un poco más lentos. Después tenemos tecnología como la que les mostré recién, que ya cada vez son un poco más rápidos, están trabajando en el tema del eye tracker, lo sacan al eye tracker para hacerlo manual para que también sea más rápido. Se está trabajando mucho en esto, pero para mí de todas las limitaciones el tema de la velocidad yo es la que más noto. Y bueno, lo que dijimos anteriormente, si el paciente tiene algún tipo de turbidez, si tiene una hemorragia de vitrio, lo que sea, por supuesto que no lo vamos a ver bien. Fíjense en este caso cómo se ve que el paciente tenía un rendimiento posterior de vitrio, cómo se ve incluso algunos parpadeos en el medio, que uno podría decir, che, no sé, tiene zona de hipoflujo, no tiene. Bueno, acá es bastante notorio por la composición, pero si no puede confundir en algunos casos. Para concluir esta primera parte, el OCT es una herramienta accesible, no invasiva, que nos aporta muchísima información en el día a día, nos ayuda a detectar patología, a medirla, a evaluar evolución y respuesta al tratamiento. En cuanto al OCTA, facilita la clasificación de las membranas neovasculares, básicamente nos sirve para todo lo que es membrana neovascular, útil para detectar isquemia macular o paramacular y requiere una valoración activa y la multimodalidad. Acuérdense que siempre mínimamente con el escambio lo tenemos que analizar y no lo vemos solo. Vamos a hablar un poquito de la angiografía con fluoresceína, pero antes de hablar de la angiografía fluoresceína, vamos a hablar del estudio que hacemos con el mismo aparato antes de pasar al contraste, que es la autofluorescencia. No sé si la piden mucho, es un estudio que en general no se pide tanto, yo adoro la